Vicente, bienvenido como siempre hoy en la cámara. Encantadísimo de estar aquí. Mira, la Venezuela de 2025 no es la misma de este año. En tan solo un mes hubo muchos cambios. El viraje ha sido, sí, no de 180 grados, pero sí ha habido cierto viraje. Y la primera pregunta que quiero hacerte es que la economía venezolana hoy no puede ser lineal. Dada esa volatilidad actual, desde Natanálisis, ¿qué escenario macroeconómico proyectan específicamente para 2026 de mantenerse esta coyuntura, de mantenerse este ritmo que estamos experimentando desde el principio de año? Sí, mira, son dos países muy distintos. Las expectativas del año 2025, ya sobre todo hacia el final del año, se habían complicado de manera significativa, no solamente por el tema clásico de sanciones y las pésimas relaciones que se mantenían entre los dos gobiernos, sino que habíamos llegado al punto del embargo, la interdicción de los barcos, la imposibilidad de colocación del petróleo en el mercado internacional, porque el resto del año, al principio, si bien había sanciones, salía petróleo de aquí, del lago, y salía petróleo de Oriente a China, que se vendía en los mercados informales con descuentos, etcétera, pero también vendías petróleo de Chevron que podía colocarse en el mercado internacional y eso te daba cierto nivel de actividad. Correcto. Pero cuando llegaste al final del año en un proceso de embargo, las perspectivas del país cambian dramáticamente, porque si ya tú no puedes mandar petróleo al mercado occidental y tampoco podías mandar petróleo al mercado negro porque estaban interdictados los barcos al frente de Venezuela, la situación económica del país era en ese momento, entonces sí, ya mucho más complicada. Tú podías alargar un tanto, probablemente en el primer trimestre todavía podías tener ciertos niveles de recursos, pero la situación se iba a convertir en una situación dramática. Eso es lo que yo diría que cambia de manera más significativa en términos de las proyecciones del año 2026. El año 2026 era un año malo. Claro. Bajo esa perspectiva, de embargo, era un año que evidentemente íbamos a ir hacia una caída en la actividad económica, que no necesariamente era lo que teníamos en septiembre o en octubre, pero sí lo teníamos ya en diciembre cara a ese embargo. Los eventos de enero y el cambio en la relación, la flexibilización de los Estados Unidos frente a las sanciones, que no hay una eliminación de sanciones, hay una flexibilización a través de licencias que nos invita a un incremento en la actividad y la inversión petrolera, pero que se está diseñando una arquitectura que se mantiene dentro de la estrategia sancionatoria. En ese proceso tú tienes un cambio muy importante, que es la posibilidad de recolocar producto venezolano o colocar producto venezolano en Occidente sin descuentos y también provocar inversiones privadas que pudieran ser permisadas por los Estados Unidos. Correcto. Bueno, eso es un cambio importantísimo. Yo quizás no, en el plano económico sí es un cambio, no de 180 grados, porque 180 grados nos hubiera llevado a la apertura, a la liberación de las sanciones, claro. A abrir el mercado y a que pudiéramos otra vez actuar de manera completamente abierta, libre, de acuerdo a las características del mercado. Y eso no está pasando. Correcto. Es decir, es muy bueno y es un cambio significativo contra el pasado, pero todavía tenemos limitaciones. Tenemos que ir a procesos de licencia que tienen ya sus bemoles. Tenemos unas legislaciones que son espectacularmente mejores a lo que nosotros teníamos, pero que todavía tienen un montón de problemas, de vacíos, de reglamentos que no tenemos, de cosas que no entendemos, licencias que te dicen que podemos operar en términos de comercialización, en términos de servicios, en términos de puertos, en términos de exploración y explotación petrolera, pero que tienen limitaciones importantísimas. Claro. Es decir, la licencia 50A, que es la licencia que te habla de la posibilidad de explotación y producción, se refiere solamente a 6 empresas. Claro. Entonces, ¿está abriendo el mercado completo? No, está siendo todavía, digamos, en un proceso bien específico, focal, y dentro de ello, por ejemplo,
todavía no se permite los canjes por deuda, con lo cual no se resuelven los problemas de las deudas previas del sector privado. Claro. Todavía la licencia no te explica adecuadamente cómo se pueden hacer los pagos y cómo hacer ese mecanismo de pago para el Estado, dividendos, regalías, etc. En la ley tenemos una mejora en el government take, que es básicamente lo que las empresas tienen que pagar al Estado en impuestos, dividendos, regalías, etc. Se mejoró, claro, pero todavía hay unas bandas que tienen un nivel de discrecionalidad importante que tiene que ser negociado. Entonces, lo que yo quiero decir es que tenemos un proceso hiperpositivo, claro, que abre la puerta para un cambio que debe ser estimulante a la producción y a la inversión petrolera, pero que todavía requiere mucho camino por andar antes de verlo, digamos, sólido y completo como queremos. Ahora, Luis Vicente, muchos especialistas en economía han asegurado, están pronosticando que va a haber una desaceleración de la inflación en Venezuela. ¿Cuál es la proyección que tiene Data Analysis con este sentido y también con respecto al tema de la brecha cambiaria? Mira, tocaste quizás el tema, digamos, crítico, porque, a ver, el proceso de apertura petrolera, propiamente dicho, y todo lo que es también el cambio que se ha ejecutado en Venezuela, apertura, un mayor optimismo, la liberación de presos políticos, etc. Todo esto genera un ambiente que es un ambiente infinitamente mejor para los negocios, para la inversión, para promover de alguna manera cosas que hacer que te permitan crecer. Y eso nos va a llevar, en mi opinión, a un proceso de crecimiento en la producción petrolera. Claro. Y un proceso de crecimiento que yo no soy, digamos, aunque soy optimista y soy muy optimista sobre lo que ocurre, no creo que es una cosa tan rápida como ha pensado el presidente Trump, que ha anunciado que vienen $100.000 millones de inversión, o la misma presidenta encargada que siente que pueden venir $50.000 millones, ya está en la mitad de Trump. Yo creo que todas esas cosas pueden ocurrir, pero que requieren tiempo. Claro. Que no es una cosa que vamos a ver de inmediato en el año 2026, y que además requieren reconstruir encadenamientos productivos que nosotros aquí en el Zulia sabemos la problemática. O sea, sabemos que cuando tú vas para un pozo vas a conseguir que el pozo tiene tiempo que no está activo, y que adentro de ese pozo hay agua, y que la infraestructura no funciona. Y también sabemos que si tú prendes todos los pozos que están ahí en el lago de Maracaibo, colapsa el sistema eléctrico nacional. Claro. O sea, porque no hay electricidad para prender todos los pozos y mantener la luz de Maracaibo y en toda la región, ¿no? Entonces, como lo sabemos, tenemos que ser cautelosos, porque es positivo, sí, es además súper retador. Claro. Y no solamente retador para producir petróleo o para promover las inversiones de petróleo, sino para promover precisamente las inversiones que permiten que el petróleo se produzca, claro, que es además lo que tiene mucho más impacto empresarial, es decir, servicios, tecnología, infraestructura. Eso es lo que primero va a venir. Claro. Porque tú, antes de que veas el chorro de petróleo, tiene que venir el tipo que te ayuda a perforarlo. Ajá. Entonces necesitamos que esa empresa que perfora se reconstruya, que tengas el talento que te permite hacerlo, que tengas la electricidad para poder. Entonces necesitamos invertir en electricidad, necesitamos reconstruir los proveedores, necesitamos reconstruir la infraestructura para luego ver ese petróleo fluyendo. Entonces es positivo, pero gradual. Claro. Es decir, que lo tenemos que ver gradualmente. Ahora, dentro de esa gradualidad, nosotros sí tenemos una expectativa de crecimiento de petróleo que con lo que tenemos, sin hablar de macroinversiones ni de empresas grandotas que están entrando, con las que están. Okay. O sea, con las que están aquí en Venezuela y en el lago, tú puedes aspirar a un crecimiento de 30-40% en la producción petrolera, que puede representar hasta 70-80% de crecimiento en el ingreso petrolero, claro, en dólares. Es decir, si tú lo miras así, o sea, sí, yo no te estoy diciendo que vamos a ser la potencia petrolera mundial en el año 2026. Eso se lo digo a los políticos, eso no es verdad. Claro. Es decir, lo que sí es verdad es que, oye, hablar de un crecimiento de 30, 40, 200, 300 mil barriles al día,
que podamos terminar creciendo al final del año representa una oportunidad de crecimiento de recursos impresionantemente alto. Estaremos casi rozando el millón de barriles. Por la base en la que estamos. Entonces, vamos a crecer y eso sin duda tendrá impacto en el Producto Interno Bruto. Ahora, tú arrancaste por una variable en la que yo soy menos optimista. Yo soy optimista en la producción petrolera, soy optimista en la generación de los ingresos. Incluso soy optimista en el hecho de que teniendo un incremento importante en la cantidad de divisas disponibles, aunque esas divisas no van a ser tan libres como la gente cree, tienen unos sistemas de control en las cuentas del Tesoro americano, tenemos que garantizar que esas cuentas del Tesoro americano vengan a Venezuela de manera fluida y planificada para que la gente no se ponga nerviosa y empiece a comprar dólares cada vez que viene una subasta, sino que tú sepas que los dólares van a estar ahí. O sea, oye, si yo sé que todos los meses va a venir, la cantidad de dólares que tú has puesto entre enero y febrero era suficiente para mantener la estabilidad cambiaria. Y sin embargo, hemos tenido picos importantes, tenemos subidas, tenemos bajadas, tenemos angustias en el proceso. ¿Por qué? Bueno, porque están los dólares, pero no está la garantía mental todavía. Venimos pica culebra. O sea, no, la gente ha tenido problemas importantísimos en estos años. Entonces, oye, empieza a dudar. Mira, pero ¿será que vienen los dólares otra vez? Y me van a meter los dolaritos de la subasta en el banco donde yo estoy comprando. ¿Y cuándo es que mi banco, porque hay 4 solamente en la subasta, cuándo es que el banco mío va a recibir? Ah, bueno, necesito un intermediario, un corresponsal. Todas esas cosas tienen que pasar. Mientras tú no te aclaras, te calmas y planificas, el mercado sigue siendo, un mercado volátil. De hecho, lo vimos en esta semana, vimos incluso en las propias subastas cambios importantes en el tipo de cambio. La primera subasta oficial en la banca, el dólar estuvo entre 380 y 430 bolívares por dólar. Y en la última subasta nos llegamos a hacer subasta a 570 bolívares por dólar. Oye, de 430 a 570, entre subastas que se han ejecutado, hay presión, hay presión. Entonces, yo lo que creo es que eso se va a ir amainando, que se va a ir estructurando y organizando, que hay suficientes divisas en función de lo que esperamos desde el punto de vista de producción petrolera, hay suficientes divisas como para calmar el mercado, abastecer la demanda y estabilizar el tipo de cambio. Pero todavía no lo tenemos. Es decir, es lo que esperamos, pero todavía no lo tenemos. Es probable que este primer trimestre del año, o el primer semestre incluso, esté lleno de inquietudes, de movimientos, de aprendizajes, y que eso nos lleve a que todavía tengamos mucho movimiento cambiario, mucha brecha, que se reduce, se aumenta, es como un acordeón, y que impacta la variable con la que tú empezaste, que es la inflación. Va a pasar un poco como cuando el tema de la gasolina, que se comenzó de repente a normalizar el tema del suministro, pues la gente seguía pensando, bueno, y si escasea mañana, entonces cuando bajaba un cuarto tanque iba a tanquear y seguías viendo las colas en las gasolineras, a pesar de que había suministro de combustible. Totalmente, y aquí es un poquito más complejo, porque nosotros somos positivos y optimistas, pero todavía falta cosas que hacer. O sea, allá tú tenías la gasolina, la pusiste hasta que la gente se acostumbrara. Pero aquí tienes la licencia, pero necesitamos unas licencias individuales y unas aclaratorias de la OFAC que permita que el empresario o inversionista esté mucho más tranquilo para meter la inversión, porque la inversión no ha ocurrido. O sea, fíjate que yo lo que veo es un optimismo que es más fuerte todavía en nuestra cabeza que en nuestro bolsillo. O sea, el consumidor venezolano siente que el país va a mejorar porque al final de cuentas nosotros somos petroleros y los petroleros terminamos siendo como los perritos de Pavlov. O sea, el perrito de Pavlov le sonaba la campanita y salivaba. Nosotros estamos salivando, pero todavía no toca la campana. Necesitamos un poquito más de desarrollo, de aclaratoria, de entender los procesos, de que ocurran las inversiones, de que empiecen las actividades en el pozo, igual que en Oriente, etc. Entonces, el optimismo es muy bueno, primero porque está sustentado en esta oportunidad. Es decir, no es, porque hemos vivido otra época en Venezuela de optimismo extremo que no estaba sustentado en ninguna cosa real. Aquí está sustentado
en algo concreto que es positivo. Por lo tanto, eso es bueno. Segundo, el optimismo genera inversión. Así es. O sea, porque cuando la gente cree que tiene una actividad, ella misma, a su vez, mueve los procesos, mueve la inversión, mueve la percepción positiva hace que eso ocurra. Claro, la percepción positiva es fantástica y yo quiero recontraarchiestimularla porque me parece positivísimo hacia el futuro. Es la perspectiva en cuanto a lo que ya varios especialistas han asegurado o han vislumbrado, una desaceleración de la inflación en Venezuela para este 2026. ¿Cuál es la perspectiva que tiene Data Analysis? Yo sí creo que vamos a ver si va a haber más dinero, va a haber dólares entrando, algo más de estabilidad cambiaria. Esperemos que hacia final del año se logre de alguna manera la reducción de la brecha, que es quizás la distorsión más importante de la economía venezolana. Todavía no la ha resuelto, pero está mejor. Claro. Ha reducido, pero todavía es volátil. Yo creo que el resto del año, si todo funciona, si los dólares entran, tú vas a poder reducir con una posibilidad de llegar a una cosa que a lo mejor no es cero, pero que puede ser 10, 15%, que es más manejable. Claro. Es decir, con eso nosotros deberíamos ver consolidarse una desaceleración en el comportamiento de los precios y la inflación. Sin embargo, otra vez, este año, y porque me gusta ser muy objetivo, en la política y en la economía. Yo sé que eso a la gente no le gusta. A la gente le gusta que le digan las cosas chéveres, la solución de sus problemas, los cambios que ella desea. Yo también los deseo, pero no los veo tan rápido. Claro. Es decir, yo deseo que no haya inflación. Claro. Pero no es verdad. Claro. Nosotros vamos a tener un año donde la inflación va a desacelerarse. Sí, porque tuvimos el año pasado casi 500% de inflación. Entonces, por supuesto que nosotros no vamos a tener esa misma magnitud otra vez este año. Pero una proyección de 150 o 200% de inflación este año sigue siendo perfectamente, digamos, normal. Es lo que el mercado está esperando. ¿Pudiésemos ver un escenario, Luis Vicente, como el que se vivió en 2023, por ejemplo, donde se mantuvo, el tema cambiario se mantuvo bastante estable? Prácticamente no hubo un aumento antes de la aparición del IGTF, la brecha que había entre el mercado del dólar BCB y el dólar paralelo era prácticamente mínima. ¿Pudiésemos estar ante las puertas de un escenario similar en los próximos 2 años? Yo creo que hacia el año 27 y 28 podemos ver una mayor estabilidad una vez que se consoliden los procesos petroleros de ingresos, pero también las formas como eventualmente se va a operar. Este año no veo esa cosa tan absolutamente equilibrada como llegamos a tener en el año 2023. Yo insisto, la inflación va a ser probablemente la variable rebelde o más rebelde para controlar en el primer año. Vamos a tener mucho menos, un tercio de lo que tuvimos, por lo tanto, la respuesta técnica a tu pregunta, ¿se va a desacelerar la inflación? Es sí, claro que se va a desacelerar la inflación. Lo que pasa es que aún desacelerada sigue siendo un problema. O sea, sigue siendo alta para los parámetros internacionales. Podemos seguir cerrando con la inflación más elevada del mundo. Entonces, pero con tendencia positiva. Y sobre todo mirándolo hacia el 2027, si nosotros logramos consolidar el tema petrolero, si en verdad se pueden producir o empezar a producir las inversiones en el clúster petrolero, no solamente, de nuevo, no me refiero solo a las operadoras que van a producir, sino a todo el mapa que va reconstruyéndose como a todo el ecosistema petrolero. En el ecosistema, el 27 y el 28 pueden ser muy buenos, mucho mejor que el año 26. El año 26, no, estamos esperando 13% de crecimiento, así como te dije, que probablemente vamos a tener la inflación más alta del mundo, 13% probablemente va a ser la tasa de crecimiento más grande del mundo también. Es decir, como todos los venezolanos, bueno, y además si estamos en Maracaibo con esteroides, o sea, nosotros todos somos como un tumarrancho. O sea, es completo. O sea, si tenemos inflación, es la más alta. Y si tenemos crecimiento, también. Mira, hace unos días aseguraste para el portal Banco y Negocio, destacaste que el gobierno tiene una puesta en marcha un proceso de evaluación del crawling peg para el tipo de cambio. Y en este sentido te preguntamos, Luis Vicente, ¿cómo crees que esa dinámica impactará la planificación
de precios y estrategias empresariales en este año, especialmente en sectores no petroleros? El problema principal de la planificación en el sector empresarial en general, empezando obviamente por el comercio y todo el tema de distribución, que al final es el que la gente termina viendo porque es donde compra su producto, su comida, su medicina, etc. Es su vida final, ¿no? Claro. El problema principal es la brecha, no es la devaluación. La devaluación es un problema, igual que la inflación. Claro. Pero el gran drama para poder planificar desde el sector empresarial es que es la brecha. ¿Por qué? Bueno, porque si yo me equivoco fijando el precio y la brecha se me dispara, yo pierdo mi patrimonio. Así, porque es muy importante entender, sobre todo cuando lo miras desde la perspectiva de una empresa. La gente te dice a veces, no, es que ese empresario es un especulador porque compró a 100 y vendió a 200, entonces ganó 100. No estás entendiendo nada. Ahí te falta un montón de cosas. Claro. Es decir, primero, si tú compraste 100 y vendiste a 200, la cosita que te faltó es que para podértelo vender, yo tengo un montón de costos en el sistema, claro, que los tengo que incorporar en el precio de esa mercancía. Entonces, la gente dice, no, lo compran así, lo venden a 200, son unos ladrones. Sí, viejo, ¿tú sabes cuánto cuesta que esa super farmacia espectacular que tienes en Maracaibo, tienes varias, que están por toda la ciudad y que abren 24 horas y que tienen un montón de trabajadores y que el jardincito es bonito y que tiene donde parar tu carro y que el aire acondicionado es maracucho, que entra más o menos como en un iglú? Es decir, todo eso básicamente cuesta. Claro. Así como mi padrino, cuando tenía 90 años, te ofrecía en San Cristóbal, te ofrecía un refresco. Y entonces te decía, es que el refresco es rico, pero cuesta. O sea, claro que cuesta. Es decir, porque tú tienes un proceso detrás, claro, que tienes que mantener. Pero el segundo temita, porque este a lo mejor lo entienden más rápido, pero el otro es más difícil de entender, pero es tan grave o más que ese. Y es que si yo compré ese producto en 100, pero el dólar estaba 100 bolívares por dólar, ese producto me costó $1. Claro. ¿Verdad? Entonces, mi negocio no es $1 ni 100 bolívares. Mi negocio es el producto que yo te estoy vendiendo. Yo tengo el tamaño equivalente a los productos que puedo tener en inventario y los productos que puedo vender. Claro. Ese es mi tamaño de negocio. Claro. Supón que es básicamente un folleto, y ese folleto me costó 100 bolívares, que era $1, porque era 100 bolívares por dólar. Y yo te lo vendí en 200. ¿Por qué? Bueno, porque yo tuve que incorporar todos los costos, el impuesto que también paga. Entonces, y además, no solamente que paga, es que tienes una presión fiscal brutal, y tienes que ver cómo te generas tú mismo tu electricidad. Entonces tienes que pagar el gasoil, que cuesta una fortuna para el proceso. Pero después de todo eso, supongo que te lo vendí en 200. Y cuando te lo vendí en 200 y tú me pagaste, resulta que me volteo y el dólar ya no está a 100, sino que está a 300. Ajá. Mira, tú me dijiste, se ganó de 100 a 200, me diste los 200 bolívares, me volteé para comprar el dólar. ¿Por qué? Porque el dólar lo necesito, claro, para poder volver a comprar el otro producto para reponer que te voy a reponer para vendértelo la próxima vez que vengas a la tienda. Ahora resulta que cuando yo me volteé con los 200, no puedo comprar un producto. ¿Gané o perdí? Es decir, gané, trataste 100 bolos. No, papito, perdí el producto porque no lo puedo reponer para seguir mi negocio. Claro. Entonces, esos procesos donde se alteran de la manera más importante en la brecha. O sea, ahí es donde la cosa se complica, porque si esa brecha se te dispara y, por cierto, tú me obligas además a venderte a $1 que después yo no puedo reponer automáticamente, sino que tengo que empezar a saltimbanquear para ver cómo consigo el dólar y el producto, entonces la cosa se complica. ¿Cómo planifico? Es decir, ahí está el gran reto. El reto es la reducción de esa brecha. ¿Va a mejorar? Yo creo que sí. Entre otras cosas, porque, de nuevo, la actividad petrolera en crecimiento que me genera aumento en las divisas, permite que vengan más dólares al sistema y que si esos dólares entran de manera planificada, la gente se calma y se puede acercar el dólar oficial con los dólares
de subasta con los dólares paralelos, que hay de todo. En Venezuela, antes no se podía hablar de nada de esto, pero es que en Venezuela ahorita hay N tasas de cambio. Claro. Tú tienes la tasa de cambio oficial, pero en mosca, en legales todas, por cierto. Es decir, en el tipo de cambio oficial, tú tienes un tipo de cambio. Ajá. Pero cuando vas para la subasta, las empresas de alimentos, cuando compran en subasta, no solamente en subasta, pueden comprar en la mesa de dinero. Cuando una empresa petrolera vende el producto, usted que vende en el oficial, y así lo compra en la mesa de dinero. Entonces tiene un tipo de cambio en la mesa de dinero, un tipo de cambio en la subasta. Pero los alimentos tienen una preferencia, por lo tanto ellos ofrecen menos y se los dan. Pero la empresa de tecnología tiene una medio preferencia, entonces consigo otro tipo de cambio. Pero las otras empresas no tienen preferencia, tienen que vender o comprar en el tope, y después si no consiguen ninguna, la compran en otro lado, que todavía es más caro. Entonces, mira todo el mapa de tasas de cambio. ¿Cómo planifico? ¿A qué tipo de cambio calculo el costo? Así es. Es decir, ¿cómo aprecio la mercancía? Bueno, empiezas a pensar que, bueno, yo debería hacerlo en la función de cómo yo voy a obtener los dólares para poder reponer esa mercancía. Pero si tú no estás seguro de cuál es, entonces, ¿qué es lo que suele ocurrir? Suele ocurrir que mucha gente entonces toma el tipo de cambio más alto, claro, porque él dice, bueno, este es mi peor escenario, si yo no consigo por allá abajo, lo voy a conseguir por allá arriba. Y entonces me protejo sobre el proceso. ¿Quién es el culpable? El culpable de esto no es ni el comerciante, ni el empresario, ni el productor, no, es que tienes una brecha, que tienes una incertidumbre, que es el problema de atacar. El problema de atacar no es cerrar una Santa María, ni perseguir a un empresario. El problema de atacar es dame estabilidad cambiaria, ciérrame la brecha, garantiza, que por cierto, en este momento no lo puede resolver solo el gobierno. En algunos momentos el gobierno era el culpable de esas distorsiones. Ahorita es mezclado porque ese gobierno también depende de que le manden los dólares de su producción petrolera, que están todos estacionados en una cuenta en el Tesoro americano. Entonces, digamos, aquí la cosa es más variables a la ecuación. Yo espero que todo esto camine hacia que se puedan poner los dólares, que fluyan de manera adecuada, que se puedan planificar, que el gobierno venezolano bajo también todas estas nuevas realidades entienda que la política debe ser pro mercado, y entonces vamos a tener un poquito más adelante una economía estable. Ahora, Luis Vicente, recientes análisis sugieren que la expansión del consumo podría ser significativa si se relajan ciertas restricciones de mercado. ¿En qué medida Data Analysis proyecta este crecimiento para este año y cómo se relaciona esta variable con la política cambiaria y salarial? Sí, el consumo, en mi opinión, en efecto, va a tener un proceso de crecimiento porque recibe varios estímulos. El primer estímulo importante es que hay una mayor disponibilidad o disposición de dólares en el mercado, y el incremento de los dólares que van al mercado normalmente estimula la capacidad de compra de los venezolanos. Pero además, el PIB creciendo genera un efecto multiplicador. Claro. No es tan grande como en el pasado. Es decir, antes, por ejemplo, la actividad petrolera llegó a tener un multiplicador de más de 3 por dólar petrolero, que se aumentaba en toda la economía. Hoy, lamentablemente, ese multiplicador es bastante más bajo, 0,70, 0,80. Es decir, no es un gran multiplicador. ¿Por qué no es un gran multiplicador? No es un gran multiplicador porque las cadenas que hacían que todo eso se moviera están rotas, hay que reconstruirlas. En la medida en que vayamos pasando al 27 y al año 28 y que se vayan reconstruyendo cadenas, ese impacto va a ser mayor. Pero en este primer momento va a haber impacto, pero es un impacto moderado. Sin embargo, el consumo, de nuevo, está estimulado por la actividad, está estimulado por los dólares que entran, pero hay una tercera variable muy importante, que es la percepción. El índice de confianza de los consumidores mejora. Claro. Si la gente siente que está mejor. Y al sentir que está mejor y que viene un proceso positivo en materia económica, ella aumenta su disposición a gastar. Claro. Es decir, aumenta su disposición a comprar cosas, porque cuando tú crees que el futuro va a ser mejor, entonces tú adelantas cosas
de compra, Exacto. porque te sientes que las vas a poder pagar, que la economía, que el negocio te va a dar, o sea, te relaja un poco. Correcto. En tu tema de consumo. Eso nos lleva a que, bueno, y la última variable, para dar una proyección numérica, es también que, como hemos dicho antes, si estamos esperando que hacia el cierre del año la brecha cambiaria se reduzca y estabilice, a lo mejor no es cero, pero que se reduzca y se estabilice, lo que la gente va a percibir y a recibir es un aumento en su ingreso real, claro, en su ingreso en dólares. ¿Por qué? No solamente porque el gobierno probablemente dará algún decreto que estará más vinculado otra vez a los ingresos laborales hasta que no se resuelva el tema de la ley laboral. No creo que vamos a tener aumento salarial, vamos a seguir teniendo los aumentos en ingresos laborales, bonos, ese tipo de cosas, hasta que no se resuelva la ley. Pero fíjate que hay una parte muy importante de los trabajadores venezolanos que reciben su salario atado al dólar. O sea, oye, yo gano $300, $500, $150. Lo que pasa es que se los calculan a dólar oficial. Claro. ¿Verdad? Se lo calculan a $1, que es el dólar más bajo. Claro. Y que tiene una diferencia. Hoy, la diferencia entre el dólar oficial y los dólares alternos, incluso en la subasta, que estamos hablando de cosas completamente legales, esa diferencia son por encima del 40%. Claro. Entonces, cónchale, ¿qué pasa si tú unificas el tipo de cambio oficial con el tipo de cambio libre? Que esa misma persona que estaba ganando $500 o $150, ¿verdad? Antes, cuando se lo convertían en bolívares, estaba muy por debajo. Claro. Pero ahora, como el tipo de cambio tiende a unirse, no se tiende a unir bajando el de arriba, se tiende a unir subiendo el de abajo. Claro. Porque tienes un crawling peg, una estrategia de devaluación diaria que es prácticamente 1% al día, son $4 por dólar. Si la diferencia es 80, en 20 días ya tú la llegaste. Claro. O sea, ya lo alcanzaste. Si tú mantienes este estable, en un mes tú podrías cerrar la brecha, pero la vas a cerrar arriba. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Que los trabajadores vienen subiendo con ella también su salario. Y si entonces vas a poder recibir dólar de verdad y no un dólar que, bueno, que tiene problemitas técnicos para reflejarse en los precios, tú vas a tener una capacidad de consumo un tanto mayor. Eso nos hace pensar que si tú tienes un crecimiento de 13%, 12% en el PIB, deberías tener un crecimiento de consumo entre 17 y 20%. Eso es un consumo significativo, importante y muy atractivo para el sector empresarial venezolano. Ahora, Luis Vicente, recientemente se ha observado un repunte en la producción petrolera venezolana, ya lo veníamos conversando, con exportaciones que han superado los 800.000 barriles diarios y proyecciones internacionales que estiman aumentos de hasta el 40% en este 2026. Gracias a esas nuevas licencias y las entradas de compañías extranjeras. Ahora, desde la perspectiva de data análisis, ¿qué peso tiene esta redinamización petrolera en las proyecciones macroeconómicas en el país? ¿Y cómo se puede correlacionar el crecimiento de producción en variables como salario, empleo, consumo interno, ingresos fiscales para este año? Mira, nosotros siendo conservadores hemos proyectado que al final del año pudiéramos haber incrementado unos 200 a 300.000 barriles diarios. Hay un escenario optimista de 450.000 barriles que te ubicaría en 1,5 millones de barriles al fin del año. Nosotros pensamos que vamos a estar más bien en 1.200.000, 1.300.000 barriles al cierre de ese año. Tomando el más pesimista, más conservador de los escenarios, 200.000 barriles, que lo pueden producir las empresas que ya están. Claro. Tiene que venir las Big Sisters a producir en Venezuela en este año. Claro. Eso significaría, mira, ya tú vendiste cerca de $2.500 millones en inventarios de petróleo, que fueron los primeros 50 millones de barriles que compró Estados Unidos. En adición a eso, un aumento de 200.000 barriles diarios te generaría unos 3.000 a 3.500 millones de dólares adicionales. Claro. Y si tú a eso le sumas lo que estás incrementando en ingresos por vender el petróleo a precio internacional y no con 30-40% de descuento a China. Correcto. Esos son otros 4.000. Y que te lo están pagando a precio y cash, o sea, totalmente. prácticamente. Cuando tú sumas eso, tú obtienes que el peor escenario son 10.000 millones adicionales al año anterior. El año anterior,
los ingresos estuvieron en torno a 12.500, 13.000 millones de dólares. Eso quiere decir que tú estás aumentando 80%. Ahora, si yo tomo esos números y los comparo, o de alguna manera los cotejo con lo que es el presupuesto nacional, ¿cómo se traduciría eso en una mejora a nivel de todo lo que tiene que ver con el tema económico venezolano? Bueno, obviamente aquí estamos hablando solamente del ingreso netamente petrolero. Hay ingresos de muchas otras cosas. Aguas abajo vienen otras cosas también. No, y el ingreso de oro, el ingreso de las exportaciones no tradicionales, que por cierto, unas importantes vienen de aquí, que es el cangrejo y el camarón. Todo lo que tiene que ver con ron, todo lo que tiene que ver con cacao. Pero además, tú tienes todo el tema de minerales raros, minerales estratégicos que están en el sur. Y tienes también toda la actividad fronteriza, transfronteriza, mercados informales, mercados negros. O sea, todo eso, cuando tú lo sumas, te va a dar un nivel de ingreso a las remesas, que representan más de 3.000 millones de dólares en Venezuela. Correcto. Entonces, cuando tú sumas todo eso, tú tienes un nivel de ingreso que por fin empieza a ser interesante, empieza a ser otra vez importante. No es lo que teníamos en el 2013, pero sí es significativo. Ahora, muy, muy importante, eso se traducirá en mejora en la calidad de vida de la población en tanto y cuanto tú tengas la capacidad de transmitirlo al bolsillo de la población en términos de ingreso real. Y el ingreso real no es que te suban los ingresos, sino que el ingreso no pueda subir por encima de la inflación. Este año la inflación estimada es 150%, o sea, de 100 a 150%, o sea que sigue siendo una inflación significativa. Claro. ¿Cómo se resuelve ese problema? En la medida en que estemos dispuestos a una negociación seria de la ley de trabajo. O sea, si tú no vas a tener ingresos, vas a tener aumento, pase lo que pase. No estoy diciendo que no. Vas a tenerlo y vas a subir el consumo 17%, 18%. Eso va a pasar. Pero para que tú realmente te imagines una recuperación significativa de la calidad de vida de la población, necesitas una discusión seria, sobre todo de la retroactividad de las prestaciones sociales, que impide que se desplace de manera significativa el ingreso disponible de la población trabajadora. O sea, si tú me obligas como sector a quebrar con una retroactividad de prestaciones que ya no son recuperables, es muy simple. Si tú ganas 1.000, ¿verdad? Hoy ganas 1.000 y yo pago prestaciones sociales por 1.000 en toda tu historia. Esa historia es una historia terrible, donde la hiperinflación se fulminó completo todo. Tú probablemente hace 10 años ganas 100 y ahorita ganas 1.000 en bolívares. Claro. O no 1.000, miles en relación. Cuando yo ato a tu último salario toda la retroactividad de la prestación, ¿a quién se lo cobras? ¿De dónde sale la plata para pagarlo? Claro. Porque hace 10 años se vendió a 10, hace 8 años se vendió a 15, hace 5 años se vendió en 200. ¿Cómo se fabrica la plata con la que tú vas a construir esa prestación del pasado? Eso, cuando se hizo la ley, la economía era estable, todo subía en porcentajes pequeños, tú aumentabas tu salario y tu capacidad 10%, 15%, estamos hablando de cientos de miles por ciento que se pulverizaron en la hiperinflación. ¿De dónde sale el dinero? Sí, tomar en cuenta también el tema que tiene que ver con el reajuste monetario, ¿no? El cambio de costo monetario y todo esto, ¿no? Claro, entonces aquí, si tú obligaras a que todos los ingresos fueran al salario y además no solamente fueran al salario, sino que fueran a la retroactividad, tú quebraste automáticamente todo el sector privado y todo el Estado. Vale la pena decir que no hay incrementos salariales, no porque la empresa privada lo ha pedido, no, es que el Estado colapsaría automáticamente. O sea, la razón por la que el gobierno no aumente el salario es que él quebraría. Claro. Es decir, entonces eso no va a pasar, no hay forma.
Entonces tú puedes tener un debate teórico de justicia, de legitimidad, todo lo que tú quieras, pero eso quebraría completo el país. No hay. Nosotros quebramos todos en el sistema. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Buscar un mecanismo en el que el trabajador en realidad pueda ser protegido, de nuevo, en algo que realmente funcione, pero que permite que tenga empleo y que pueda seguir básicamente hacia adelante con un aparato productivo y un estado de funcionamiento. Entonces ahí está el debate. El debate no es, oye, que tiene que pagarlo el trabajador, sino cómo ese trabajador puede transformar un derecho que no sirvió para nada, como tampoco sirvió para nada el derecho de las pensiones, ni el derecho de la seguridad social, que se fulminó con los procesos de distorsión económica en Venezuela. Entonces, lo tienes en un discurso, pero no lo tienes en verdad. Claro. Es decir, ¿tú puedes vivir con las pensiones? No. O sea, ¿tú puedes ir a un hospital y tratarte adecuadamente? No. Claro. Entonces, pero tengo el derecho. Eso es como cuando yo estaba chiquito en Tobar. O sea, en Tobar, cuando yo estaba chiquito, hubo una escasez de huevos en Tobar. Y entonces cuando no se conseguía huevos en ningún lado, llegó la señora que trabaja en la casa y le dijo a mi tía, oye, doña, en San Francisco, allá en el pueblito, los huevos estaban a real. ¿Por qué no me trajiste? Porque no había. O sea, puede estar real, porque está medio, puede estar locha. Pero no el problema es que no hay. Claro. O sea, entonces, tengo derecho a la seguridad social, pero no hay. Tengo derecho a prestaciones sociales acumuladas, pero no hay. No me suben el sueldo porque no me lo pueden subir. ¿No te parece que es mejor que lo resolvamos? Que sinceremos la realidad de una vez y así que el propio empresario del Estado le pueda dar a sus trabajadores lo que ese trabajador necesita hoy para vivir, que tenga sus recursos en mano para mantener a sus hijos, para comprar la comida, para poder arreglar su casita. Es decir, claro, eso es lo que realmente vale la pena resolver. ¿Cómo crees que un eventual balance macroeconómico más favorable en este 2026 influiría en la percepción ciudadana y en el clima de negocios? Yo creo que es muy positivo. A veces me preocupa más que haya lo que los americanos llaman un overshooting. Ajá. Que es que nosotros los venezolanos somos como un péndulo. O sea, entonces un día todo está guañangado, negro, horrible, y al día siguiente, el cielo maravilloso, nos vamos a comer el mundo. Ninguna de las dos cosas son verdad. Es decir, ni era verdad. Pasamos como en los términos del Mago de Oz, del este al oeste rapidito. Totalmente. Entonces, yo veo positivo el primero que está ocurriendo. Están ocurriendo cambios, cambios positivos, legislativos, sociales. Hay anuncios sobre fondos de infraestructura para electricidad, fondos para rescatar hospitales por todo el país, que se puedan dedicar recursos a atender necesidades fundamentales de la gente. Claro. Y también veo con muchísimo atractivo el tema de la inversión petrolera, gasífera, eléctrica. Es decir, porque además todas van atadas, esas tres de alguna manera van atadas. Claro. Entonces creo que eso la gente lo persigue, porque los venezolanos, la gente cree que solamente los expertos petroleros o los economistas, o sea, no. Jubilacy en el barrio 5 de Julio, en Petare, o aquí en cualquiera de los barrios en el sur. Es decir, entiende perfectamente que hay una mejora en la realidad, que va a mejorar su vida. Y aquí, además, con un petróleo que comienza a expandirse, que lo conoce, que tiene la historia, con muchísimo más fuerza, claro, lo va a ver. Ahora, eso te genera una expectativa positiva que mejora el índice de confianza de inversionista y consumidor y que nos ayuda en ese camino de recuperación económica en el país. Y también, por supuesto, a un ambiente más tranquilo, más relajado, y también un ambiente que va a pedir, y esto creo que es un mensaje final importante, una población que quiere pedir cambios en paz, que quiere pedir, que no quiere que me regresen para atrás con el cuento del cambio. Claro. O sea, yo quiero cambio, pero lo quiero en paz. Quiero cambio, pero en crecimiento. Quiero cambio, pero con empleo. No quiero regresar otra vez al momento en el que otra vez volvemos a una situación de conflictividad, etcétera.
porque ya estamos agotados Por supuesto. de ese proceso. Entonces, creo que ambas cosas, económica y política y social, incluso las tres, van a ser positivas en este momento en Venezuela. Y yo creo que, oye, como cierro mi evento aquí en Maracaibo hoy, nosotros también tenemos, así como tenemos un elemento positivo de expectativa, también tenemos una carga emocional muy dura, que a veces nos queremos negar a ver que realmente podemos crecer, que podemos hacer cosas, que podemos invertir, que podemos resolver problemas del lago, que podemos dragar, que podemos volver a ser protagonistas de ese proceso petrolero, energético, gasífero, etc. A veces no somos mismos también. O sea, por un lado somos optimistas, pero por el otro tenemos como... Partiendo de la teoría de la indefensión aprendida, ¿no? Claro. Entonces, mira, yo creo que eso es como se me va a caer la cédula, pero es como una novela que pasaba en los años 80, se llamaba Leonela. La novela Leonela arrancaba con un episodio horrible, porque en el primer episodio violaban a la protagonista y resulta que la violaba el protagonista. O sea, entonces se pasan 2 años de novela donde aquella mujer estaba, el lema de la novela era se niega el amor. O sea, Leonela se niega el amor. O sea, bueno, claro, tenía una razón. Claro. Era concreto, sí. Claro. ¿La habían violado? Sí. Pero al final Leonela termina con el protagonista. O sea, y además feliz. Con segunda parte incluida, porque esa novela tuvo 2 partes. Porque en algún momento tienes que romper con el pasado. Por supuesto. Y darte cuenta, abrirte al amor. Así es. Yo creo que ese es mi mensaje final en tu programa. Yo creo que hay que abrirse al amor, porque Venezuela en verdad tiene mucho mejor futuro que pasado. Así es. Luis Vicente, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos.